grabar la clase. Con el tema de la pintura, pues también se elaboraron ciertas cosas que desencadenaron unas inquietudes y unas reflexiones. Recuerden que trabajamos desde los sueños, trabajamos pues como unas impresiones que tienen ustedes y se generaron unas imágenes también muy interesantes, cargadas de símbolo, cargadas de, digamos, de un significado pues inconsciente e interesante. Y este tercer corte trabajamos como el tema de la intervención, vimos un poquito lo que es arte contemporáneo, vimos un poquito como de esto que no alcanzan a ver en historia del arte, que también como que medio se los debía. Como estas nuevas estéticas pues que surgen, que el material no es uno en específico, ni las formas de hacer son limitadas, sino que por el contrario, las posibilidades son inabarcables, o sea, como que no hay un límite como tal en el tema del arte conceptual. Y digamos que para cerrar, pues me gustaría que hiciéramos un ejercicio similar al que hicimos en primer corte, que involucre poder aplicar ya en vivo y en directo, y bueno, digamos que en este caso sería de lo virtual. Aplicar desde lo virtual una didáctica, ¿ya? Aplicar desde ahí que ustedes puedan otra vez lanzarse al agua de preparar una clase, digamos, de trabajar con ciertas personas, de generar un espacio donde digamos, se ponga de manifiesto la reflexión, lo creativo y todo lo que implica, pues, lo artístico. Entonces, hoy les quisiera hablar de tres aspectos importantes que digamos que toda educación artística y cultural lo tiene, digamos, implícito y que, digamos, uno como docente trata de tenerlo muy claro todo el tiempo en todas las dinámicas que se trabajan. Y es tres competencias que en la didáctica de las artes o en la formación artística están siempre presentes. De pronto en algún momento han hablado de ellas en las clases de pedagogía, pero digamos que poderlas también resignificar y abarcarlas aquí de una manera creativa también. Digamos que, y no sé qué le pasa a mi garganta. Bueno, digamos que la educación artística, ustedes saben que de un tiempo para acá ha tratado de, o ha tratado no, o ha sido, digamos, como ¿cómo se dice? Revista, como que se ha vuelto a mirar, se ha dado como un vuelco en ese sentido, porque siempre teníamos o se tenía el prejuicio de que la educación artística era este espacio de entretenimiento, este espacio de ocio y este espacio de generar como productos que no pasaban de la ornamentación, que no pasaban del decoro, que ya lo hemos hablado muchas veces en nuestro proceso formativo en colegio, por ejemplo, a muchos Buen nos día, tocó, profe. hola, buenos días, a muchos nos tocó que la clase de arte era un espacio X ahí en la semana donde uno hacía cositas o vainitas, pues, a veces sin sentido, o pintar un libro que ya está diseñado y no pasaba de ahí. Entonces, digamos que se comienza a revisar o replantear todo el tema artístico en la educación, porque se comienza a descubrir, se comienza a ver que ese componente educativo, me digo que ese componente creativo en la educación, pues puede generar como otras dinámicas. Y ahí es donde entran las didácticas, ahí es donde entra la didáctica de las artes plásticas. ¿Cómo puedo yo a partir de estos lenguajes expresivos, de estos lenguajes plásticos, abarcar otras materias? Buscar que haya una transversalidad o que yo pueda mezclar arte con otras cosas. Que es Good como una... morning. Hola, ¿qué más? Bien, Que es profe, ¿cómo está? como... Muy Buenos bien. días. Feliz de que estén casi todos, vean. Chévere, me falta solamente Jerly que habló Buenos días. conmigo, que tiene un inconveniente. Hola. Bueno, entonces retomando, digamos que se comenzó a ver que estos lenguajes plásticos, o digamos lenguajes artísticos en general, ustedes saben que los lenguajes artísticos ya los hemos visto, pues son todo lo que ustedes ven en la universidad, teatro, danza, escritura, música, plásticas, eh, se pueden, digamos, tienen la ventaja de que se pueden aplicar a muchos contextos, se pueden transversalizar, ahí es donde empezamos a ver que se comienza a ver cómo enseñar, por ejemplo, matemáticas a partir de la música, o cómo puedo yo enseñar sociales mezclado con plásticas, desde la creación de mapas, desde la creación de cartografías, por ejemplo, o cómo puedo yo comenzar a mezclar lo corporal con la biología
y se comienza a ver que ese componente artístico no hay que dejarlo de lado, que tiene que dejar de ser un espacio de ocio y un espacio donde simplemente, eh, las personas hacen algo por hacer, sino que esas dinámicas de estos lenguajes se comienzan a incorporar en otras instancias. Entonces, digamos que es importante tener claro también que del mismo ministerio y de las mismas, eh, digamos, asuntos legales que dominan todo lo que es la educación, se comienza a incorporar esa importancia de las artes en una formación. Porque digamos que una institución, universidad o espacio educativo que competa a la academia y las artes, estamos hablando de que se está formando un ser integral. ¿Qué es un ser integral? Es como abarcar una mirada mucho más holística de una persona, que una persona no puede en un espacio educativo simplemente, como nos dice María Caso en el libro, generar una especie de bulimia cognitiva donde el estudiante memoriza, memoriza, memoriza y luego vomita en un examen y ya luego eso se le olvida, porque digamos que resulta ser una pedagogía tóxica, que es lo que nos habla esta autora que trabajamos en algún momento, que de hecho ese libro siempre lo recomiendo que lo terminen de leer. Sino que digamos que las didácticas artísticas van a permitir que haya una vivencia, que haya una experiencia estética y tangible que me permita a mí traducir eso que aprendí. Varias veces se los he dicho, uno a veces se acuerda más de las clases donde sintió cosas. Obviamente uno recuerda muchas cosas teóricas, tampoco pues, pero uno muchas veces recuerda o tiene como más impregnado en uno estas clases donde uno logró movilizar cosas, donde logró hacer, o ese trabajo que me puso a parir ideas de donde no las tenía, o esta situación que tuve que resolver de la manera más creativa posible. Se acuerdan uno muchas veces más de eso que de pronto una clase de 3 horas donde me hablaron de Piaget, por ejemplo, ya que son autores que se siguen viendo, que tienen, digamos, una influencia importante, pero que hay otras cosas que han ido pasando que también es importante revisar. Entonces, dentro de esas dinámicas de las artes en la educación, hay 3 componentes que me gustaría que revisáramos hoy, que son competencias, además, entendiendo la competencia. Ustedes saben que en la educación los que han sido profes, uno evalúa competencias, ¿no? Y hay que empezar a replantearse también esta palabra competencia porque estamos en una sociedad que nos enseña siempre precisamente a eso, a competir. ¿Quién sacó la mayor nota? ¿Quién está en primero? ¿Quién ganó medalla? O sea, siempre estamos como en función de un ego, de alcanzar cosas, de obtener cosas. Y por eso muchas veces esa noción de éxito que nos implanta el sistema es como de tener, como de que la persona que tiene mayor capacidad de consumo es la más exitosa, cuando no necesariamente debe ser así. Entonces, digamos que cuando hablo de competencia, hablo como de esas capacidades y de esas, digamos, de esas actitudes y aptitudes que un estudiante puede comenzar a desenvolver cuando trabaja lo artístico. Cuando uno trabaja con el tema artístico, está demostrado científicamente que hay muchos procesos importantes que se dan a nivel cerebral, a nivel físico, a nivel emocional, porque se cree o se tiene como el prejuicio de que el arte es solamente lo creativo y de que el investigativo es solamente para la ciencia, pero no es así. Muchos investigadores tienen que recurrir a lo creativo para poder dar solución a sus problemas. Y muchos artistas tienen que intelectualizar muchas cosas para poder dar un producto creativo. Es decir, es ver cómo se comienza a generar un diálogo ambas, que es como a lo que apunta la educación ahora. Acabar como con esa brecha de que lo científico y lo artístico están supremamente separadas, porque digamos que los científicos también tienen que tener un componente muy creativo y los artistas tenemos que tener un componente muy intelectual también para lograr ciertas cosas. Hay unos procesos similares en ambas vertientes que se ven involucrados en el momento de crear. Entonces, en estas competencias vamos a hablar, la primera se llama o tiene que ver con la sensibilidad, ¿ya? Entonces, esa sería la primera competencia para hablar aquí, que sería la sensibilidad. En toda formación artística van a estar implícitas estas 3 competencias, como les digo, la primera es la sensibilidad, y cuando hablo de sensibilidad, estoy hablando de entender la sensibilidad como esa capacidad de afectarme o de afectar a otros, entendiendo afectar no como perjudicar, sino entendiendo afectar como, para resumirlo, como ese tocar fibras, ¿ya?
cómo la formación artística permite eh, o apunta, desde el mismo Ministerio de Educación, apunta a que estas personas, estos estudiantes, estas personas en formación, aumenten su capacidad de ser sensibles ¿frente a qué? Frente a la vida, frente a las situaciones, frente a todo lo que vimos, frente al otro. Y esa sensibilidad, digamos que se trabaja desde esa misma capacidad de generar una reflexión, de generar digamos, de generar una intención clara o digamos, de lograr trabajar esa parte emocional, esa parte empática que tanto necesitamos hoy en día, porque precisamente en una formación integral yo quiero que el estudiante sea una persona, pues, dentro de lo que conocemos como inteligente, pues capaz de hacer cosas, que pueda argumentar, que pueda ser crítica, pero que pueda ser sensible, ¿ya? Porque hemos visto, y son muchos los casos en los que hay personas que tienen estas, y tienen la pared llena de títulos, pero en esta digamos que poco, ¿ya? Entonces digamos que apuntamos en educaciones como a eso, como a que un ser humano puede ser muy bien estructurado mentalmente, pero tiene ese componente sensible. Y en ese componente sensible entran las didácticas de las artes. ¿Cómo yo puedo ayudar a que alguien se forme en su teoría y en su acervo académico, pero que a la vez también tenga esta sensibilidad de que eso que él tiene, eso que él sabe, puede transmitirlo a otros, puede aplicarlo en su vida, puede, digamos, lograr eh, abarcar unos aspectos mucho más grandes que su propio mundo mental. Entonces, digamos que ahí ya comenzamos a ver al ser como un ser más, digamos, completo, ¿ya? Entendiendo que somos mente, alma y cuerpo. Y entendiendo que estos tres ámbitos necesariamente tienen que coexistir y tratar de mantener como en un balance. Yo pienso, por ejemplo, que la vida se trata es como de lograr ese balance, ¿ya? Entre la mente, lo que pienso, entre lo que siento y lo que vivo, como que esas tres instancias estén siempre presentes. Entonces, la primera competencia que se evalúa es la sensibilidad y entender esta sensibilidad como cómo comienzo a aprender el mundo, cómo comienzo a experimentar la vida desde esta connotación como tan sublime también, ¿no? Como el artista no deja pasar por alto muchas cosas. Y dentro de la bitácora que no logramos completar por el tema virtual, se trata de hacer mucho eso. Cómo por caer en cuenta de un color puedo percibir todos los colores de una manera muy distinta a como normalmente lo hago. Cómo este material tiene unas texturas que nunca me había fijado que tenía, pero el solo hecho de recortarlo y pegarlo en mi cuaderno me hace toda una sensibilidad frente a esa textura que todo el tiempo tuve frente a mí. Cómo un ejercicio como el frotage me puede evidenciar a mí que con mis manos yo pudiera percibir un mundo muy distinto si cierro mis ojos, porque hay una cantidad de superficies, de relieves, que al yo tocar me pueden generar como una recreación de ese espacio. Y esta sensibilidad también es, digamos, eh, cuando digo no pasar por alto, es que estamos todo el tiempo como en piloto automático, ¿no? Los seres humanos ya estamos como en un piloto automático y vamos viviendo la vida como en una secuencia así, eh, casi que a veces sin sentido. Y dentro de ese sinsentido, pues por un momento la sensibilidad tiene que estar aperturada. ¿Y cuál es esa sensibilidad? Ustedes lo hacen todo el tiempo, por lo menos Jenner le gusta mucho el tema de las fotografías, el tema de detenerse, o sea, si esté muy ocupado, él se va a tomar su espacio para ver el atardecer, porque hace parte de su sentir y de su diario vivir y lo que lo alimenta a él como ser, y eso hace parte de una sensibilidad, ¿ya? O en el tema de la pintura y el dibujo digamos, Estefanía, Carla y Mónica, que les gusta trabajar el dibujo, el tema del baile con Luis, el tema, digamos, el tema de lo motivacional con Wilmer, que le gusta mucho cómo trabajar esa parte del ser. Y bueno, y cada uno de ustedes, pues no lo voy a mencionar a todos, pero cada uno de ustedes tiene, digamos, esas sensibilidades frente al mundo y uno las puede asociar también a un lenguaje artístico, ¿ya? Porque a ciertas personas les gusta bailar y sienten que cuando bailan ya el mundo se les olvida. Digamos que ese es su lenguaje. Otras personas se sientan a pintar, otras personas se sientan a escribir, otras personas se sientan a tocar un instrumento. Pero eso está ahí. Digamos que la idea con esta competencia es fortalecer esa capacidad sensible que, digamos, por naturaleza el ser humano tiene y por automatismo va perdiendo uno, ¿ya?
lo que les he dicho varias veces, uno inclusive en esa falta de sensibilidad, se le olvida incluso lo que es el otro, lo que es mirar a los ojos, lo que es cuando alguien te esté hablando, estar enteramente en disposición de escuchar, estar, digamos, en conciencia de que la otra persona que está parada frente a mí tiene problemas como los puedo tener yo, tiene, digamos, sus propias batallas internas y cómo yo tengo que ser empático frente a eso para no entrar de una a atacar y a juzgar, sino que, ok, esta persona en el momento está molesta, pero no necesariamente conmigo. De pronto está molesta con el mundo ese día y yo caí ahí, ¿ya? Entonces, como tener esa sensibilidad y esa capacidad de poder casi que ver a través de los ojos de otro para no perder eso, porque el sistema en el que vivimos tiende como a alienar, ¿ya? Y hay ciertas personas que casi siempre están en el poder que les importa cinco si están destruyendo el Amazonas y que van a respirar sus hijos más adelante siempre y cuando tengan poder y siempre y cuando tengan esta idea de este falso ego de que lo tienen todo, ¿ya? Entonces, digamos que en ese sentido sí, ese componente sensitivo es vital para que en esa formación de aprendices haya mejor calidad de personas en un futuro. Entonces, el primer componente es esa sensibilidad. Segundo componente, para que apunten ahí, sería la apreciación estética. Y la apreciación estética me habla a mí, eh, tiene que ver mucho con la sensibilidad, pero la apreciación estética, cuando hablo yo de estética, estética es como esta filosofía que se encarga de estudiar o de abarcar todo el tema que tiene que ver con belleza, con el sentir del ser humano mismo. Y la apreciación estética es precisamente cómo yo puedo generar una mirada reflexiva del mundo, eh, digamos, con otro sentido, un sentido un poco más crítico. Cómo esta situación que pasa, yo la percibo, yo la vivo, pero le saco algo y logro como también darle mi propia perspectiva. La apreciación estética apunta también en la educación a generar personas críticas. Y en el mismo arte se puede ver que si yo voy a ver una obra de arte o un producto cultural, yo pueda, digamos, sacar algo de ahí, ¿ya? Como también esa especie de formación de público que nos va a permitir que la cultura se siga sosteniendo. Porque de nada sirve que el gobierno invierta plata en sacar proyectos, en que hayan conferencias gratuitas, en que hayan, no sé, la filarmónica tocando gratis, pero no llegue nadie, ¿ya? La apreciación estética también desde un punto de vista práctico me está hablando a mí de cómo en ese proceso de formación yo involucro a otros a que vayan a un museo para que aprendan, digamos, a apreciar una pintura en su nivel más básico, para que entiendan qué puedo yo sacar de un concierto musical, ya cómo funciona una filarmónica, qué es un espacio cultural, qué es una gestión cultural, ustedes que también ve cultura, qué es patrimonio, qué es identidad cultural, todas estas cosas dentro de la apreciación estética están muy enmarcadas y precisamente también afinan esa sensibilidad a estos temas. ¿Por qué? Porque digamos que no podemos desconocer unas raíces, que es algo muy bonito que pasa con Santander, pues que cada uno viene de un lugar y cada uno tiene conciencia de dónde es y cada uno está enraizado en sus legados. Y no podemos dejar que estas generaciones pues se queden como en lo que está ahí, lo digital, lo que me muestra la tele, lo que es tendencia, la moda, y lo demás que como de plano. Esa apreciación estética tiene que ver también por ahí. Tiene que ver con esa sensibilidad frente al mundo y con esa intencionalidad de generar un público. Porque digamos que la responsabilidad nuestra como educadores en arte es también, y de ustedes, es que cada vez haya más personas capacitadas para seguir promoviendo, generando y creando cultura, ¿ya? Aquí en Cali pasa mucho y creo que ya se los he comentado, hay muchas actividades, pues cuando no hay COVID, hay muchas actividades en la semana y si uno quisiera no alcanzaría a ir a todas. Y a veces uno va a foros donde traen artistas internacionales o a exposiciones y siempre es el mismo círculo de gente, el mismo círculo cerradito, chiquitico de gente. O hay por lo menos un concierto gratis de un músico de violonchelo que viene desde yo no sé dónde y lo trajeron hasta acá y en la sala hay 6 personas. Entonces digamos que eso también se le está dando un motivo a la industria cultural a que siga invirtiendo en lo mismo,
y a que no vuelva a hacer eso, ¿ya? Porque no hay ni una difusión, pero aparte de que no hay una difusión certera para que llegue a todo el público, tampoco hay un público educado para asistir a eso. Entonces, Profe, ¿sí? ahí quiero hacer como una apreciación también. Sí, dale. Bueno, yo conozco un poco de los festivales que hay en Cali y bueno, y alrededor. Ujú. Son más o menos son como 150 festivales, Sí. pero hay una cosa en la que se quedan cortas, es de pronto en la difusión. Entonces, listo, ellos planean el festival, hacen todo, pero al parecer el festival se convierte más como en una cuestión de élite. O sea, se convierte prácticamente en un perdón, en un círculo cerrado donde muy pocas personas tienen como el acceso también a eso, porque no difunden pues muchas veces bien el evento. Por ejemplo, en la Loma de la Cruz, no, en la colina de San Antonio, siempre a finales de noviembre sí, a mitad de noviembre, hacen un festival que es el Festival del Arte. Ujú. O sea, allí se presentan bandas en vivo, música en vivo, hacen pintura en vivo y todo esto. Y desde la Secretaría yo casi nunca llegué a ver que hicieran pues como la publicidad de este evento. O sea, yo he Exacto. llegado porque realmente me gusta el evento y porque una vez me enteré, ¿ya? Pero siento que el arte en ciertas formas, digamos, se convierte en algo más como elitista, de un círculo cerrado. Sí, Hoy todavía digamos, es así pues, mismo. sí, hoy digamos hay pues como la posibilidad de las redes y estas cosas que digamos en una parte pues como que ayudan a que los artistas populares o los que están haciendo resistencia desde otras visiones tengan pues como la herramienta para difundir su arte y crear este público virtual, porque ya ahora también hay que hablar de estos públicos virtuales que van a consumir ciertas cosas de las o ciertos contenidos de los que generamos. Entonces pienso que eso ha sido pues como una parte y que los artistas, pues hablando en términos personales también, muchas veces nos preocupamos más por el hacer hacia adentro o hacia, digamos, estas cosas de vanidades, de hacerlo bien hecho, pero no difundirlo. A algunos Exacto. les da pena difundirlo, hacen cosas muy bonitas, pero a la hora de mostrarlo, como que dicen, no, de pronto el del otro es más bonito y yo mejor no muestro nada. No, o sea, es como el estar ahí, el mostrarse, el decirse, aquí estoy. Y yo no sé, pues aprender pues como de los errores. Yo, por ejemplo, me atrevo a hacer canciones y a cantar, pero yo no canto. Yo estoy seguro que yo no canto bien, pero es también qué hacen o qué impacto reciben las otras personas cuando uno se atreve, ¿ya? Exactamente. Entonces, pienso que esa es la invitación como, digamos, como artistas que debemos hacer, o sea, no solo para el arte, sino que ya cuando se hace algo, pueda que una persona quiera hacer cosas mecánicas, pero dijo, ah, si el artista pudo hacer esto, yo también tengo habilidades para hacer cosas mecánicas, pues hagamos cosas mecánicas, científicas. Entonces, es como el arte se manifiesta para esos cambios en otras disciplinas o en otras áreas. Pienso que es más eso. Exacto. Y ahí dijiste varias cosas importantes. Digamos que una es, bueno, en esa falta de difusión, o sea, qué bueno sería que así como se da cuenta la gente de que viene Darío Gómez a la Plaza de Toros, que así mismo se diera cuenta de que la Filarmónica va a tocar gratis todos los miércoles en la Sala Beethoven de Bellas Artes. Por ejemplo, que esa difusión fuera así de contundente, así de concreta. Todo el mundo sabe cuándo va a haber un partido de fútbol, pero no todos saben cuándo va a tenerse una exposición muy buena en la tertulia, que además gratuita a veces. Entonces, digamos que en ese tema, sí, Quisiera aportar algo también frente a lo que tú dices dale. de la cultura y pues un poquito a lo que dice mi compañero Jenner también, que es algo muy claro. ¿Qué está pasando? Que antes de realizar ciertas actividades en la cuestión artística, puede ser pues
de cualquier ámbito, yo creo que primero, para pues, como la gente tenga un poquito de conocimiento de ciertos temas, es como bueno primero sensibilizar, ¿no? Sensibilizar a la gente y que conozcan frente a qué se está tratando o qué se quiere hacer con ciertas actividades artísticas, porque como dice mi compañero, bueno, se hacen las actividades, pero pues muy poca las personas que conocen del proceso y, como decirlo de parte yo que pues de artística, uno muchas veces quiere como estar ahí, pero pues no alcanza como a percibir o a conocer de pronto qué se quiere hacer o qué se está haciendo, ¿ya? Eh, Eso es algo que acá de pronto en mi centro queremos como implicarle a la gente, porque pues acá somos amantes al folclore, a la cultura, a la representación de nuestra genia, de nuestras raíces, pero cuando es la hora de como salir a hacer la representación, nos preocupamos, como dice mi compañero, de que todo nos salga bien, pero no es como de infundirle a la gente que se está trabajando, que se quiere hacer desde la parte artística o que se le quiere brindar a la gente, ¿no? Exacto. Como también vi, en la otra vez vivimos una actividad que no sé, creo que Jenner me deja bien más claro eso, cuando vinieron como a hacer un recorrido, algo que hicieron con las de cultura, algo así de Popayán, no sé, vinieron grupos de muchos países a hacer en cada municipio como unas presentaciones, ¿ya? Y el mostrar de diferentes culturas eh, artísticas, como tal. Y mira que acá fue muy poca la gente que asistió, ¿ya? Fue muy poca la gente que asistió directamente, pues, primera mano de que no se difundió. Segundo, de que fue todo ahí como a la carrera y pues que pues, la gente no es como, digamos, no tiene esa misma cultura como, digamos, un ejemplo en Barranquilla, ¿ya? Que en Barranquilla dice, no, de pronto, si no se difunde, la gente inmediatamente, así no se difunda, está ahí, está ahí. ¿Por qué? Porque es una gente que vive por medio de esa pasión del arte, de danzar, de pintar, de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, yo creo que nosotros como artistas, como pintores, como docentes, como la parte que nos queramos enfocar, sería bueno de que hiciéramos lo que dice mi compañero. Antes de querer hacer bien las cosas en el escenario, también dar un punto a favor de querer enseñarle a la gente o mostrarle a la gente qué se quiere hacer, ¿ya? Exacto. Eso es como mi Y apreciación. asegurar también ese mismo público, porque ¿qué me sirve a mí tener un supermontaje si van a ir solamente mis familiares? ¿Ya? Entonces, digamos que entre esa apreciación estética también es en clase, ustedes como futuros docentes y como artistas comienzan a fomentar esa idea de consumir cultura, de consumir arte, porque más allá de consumir un producto yo lo consumo, lo disfruto y ya, pero el arte yo lo consumo con la intención de una experiencia, que lo hemos hablado muchas veces. Eso yo no tengo necesidad de, en mi lista de ir al mercado, nunca pongo un cuadro ni una boleta de teatro, porque yo sin eso puedo, digamos, sobrevivir. Pero para vivir como ser integral siempre busco o música, o pintar, o escribir, o leer, y las reflexiones que se han hecho, pues ahorita estamos todos encerrados y si no tuviéramos esos componentes creativos, artísticos, ¿qué sería nosotros? Seríamos como unas máquinas consumiéndose por dentro porque no tendrían nada creativo ni una canción que escuchar. Entonces, digamos que el arte siempre va a tener una connotación vital para la vida. Entonces, digamos que en ese sentido, sí, la apreciación estética apunta a eso, a que haya una formación de público, a que haya, digamos, una conciencia de difusión y también un pensamiento muy crítico frente a lo que son las industrias culturales, ¿no? Porque lastimosamente pasa mucho, o sea, yo he visto cómo se invierten en muchos proyectos, no llega público, dejan de hacer y de alguna manera la misma gente se encarga o el mismo desconocimiento se encarga de que muchos proyectos se acaben, porque obviamente los que patrocinan esto también quieren ver un resultado, ya sea a nivel social o ya sea a nivel económico. Pero si yo estoy invirtiendo tanto dinero al año para que la gente aprenda una cosa específica y no está yendo la gente, pues sencillamente se deja de invertir y eso es así, es en todo. Entonces ahí también le damos como
pide a los gobiernos o a las economías a que no inviertan más en cultura porque no hay quien la consuma. Y otro aspecto también interesante dentro de la apreciación estética es tener ese pensamiento crítico, porque donde iba es que la industria cultural a veces también quiere como, o en su dinámica, homogeneizar muchas cosas y hay que tener como un pensamiento y una postura frente a eso. Un ejemplo, se dice que Cali es la capital de la salsa, ¿ya? Y la industria cultural se ha encargado de que Cali, salsa, 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 pero no a todos nos gusta la salsa. Y no es el único lenguaje, bueno, a mí sí me gusta, pero no es el único lenguaje que se aprecia aquí. Aquí hay productores que están haciendo realización audiovisual, hay pintores que están haciendo trabajo desde lo plástico, hay, digamos, músicos que están haciendo procesos muy interesantes con comunidades, con zonas vulnerables, hay gestores culturales que están poniendo el pellejo a muchas cosas. Entonces no puede ser que todo eso se quede como por fuera de lo que la industria cultural promueve, que es simplemente la salsa y ya. Y a partir de ahí pues se generan unas economías. Entonces también como en esa apreciación estética, yo también genero unas posturas y unas críticas frente a eso. Criticar no necesariamente es destruir al otro con la palabra. En el arte todo el tiempo hay crítica. Criticar también es tener una postura y un sentido reflexivo frente a algo, ¿ya? Y en el arte tiene que estar implícito eso necesariamente. Otra cosa que dice Jenner también es que uno a veces dentro del arte, o los que hacemos obra, o los que hacemos algo artístico, es muy curioso cómo siempre hay ciertas inseguridades para compartir lo que uno hace. Como dice Jenner, él se arriesga a cantar, no tiene una formación, digamos, en música tan fuerte como para decir que sabe entonar y bueno, todas esas vainas de músicas que ustedes saben y yo no, pero él se arriesga a hacer y transmite. Y en esa apreciación estética es bueno también entender eso. Muchas veces eso que yo me niego a mostrar, puede que en otros sí tenga un impacto, ¿ya? Puede que en otros sí genere algo. Y es muy común que los artistas tengamos ese tipo de inseguridades. Yo, por ejemplo, también me pasa, y se los confieso, yo dudo mucho en mostrar lo que hago a veces también. Últimamente he estado pues, pintando cosas y eso. Yo tengo una página, un Instagram donde subo poemas y donde subo cosas que hago y a veces uno duda, uno como, pero ¿por qué? Y cuando uno lo hace, como que, bueno, no, voy a lanzarme a mostrar lo mío porque uno cuando tiene un sentimiento o algo ahí para dar, eso transmite, en algún momento tiene que llegarle a alguien, ya así sea a una personita, pero esa personita que escuchó la canción de Jenner, a lo mejor y le hizo el día, ya esa personita que vio la pintura de Carla por ahí, a lo mejor y le dio una idea que puede desencadenar en otra cosa. Entonces se vuelve como una cadena interminable. Entonces es también comenzar como a ganar esa fortaleza de que dentro de esa apreciación estética, lo mío también yo lo muestro, no necesariamente con un afán económico que puede estar, sino también con esta intención de mostrar, con esta intención de generar en el otro algo, de que el otro también pueda percibir lo que yo estoy sintiendo y haciendo, eh, y que se vuelva, digamos, una cosa mucho más amplia. Pero para eso hay que empezar desde el colegio a formar esto, ya desde tempranas edades comenzar a formar esta connotación pues, de apreciación estética, que tiene que ver con eso, para que cuando vaya una obra de teatro uno sienta o ellos sientan la motivación de ir. Por lo menos algo que yo siempre le he criticado a los colegios es que no hay como una agenda semanal, por ejemplo, donde a los papás les llegue los domingos lo que va a haber en esa semana en la ciudad o en el pueblo donde vivan, para que vayan con sus hijos. Ya hay muchas actividades que uno no puede decir que no fue porque no tenía plata, porque hay muchas actividades gratuitas también, muchos espacios que se generan a los que uno no va porque no sabe, porque desde los colegios no se maneja una agenda semanal donde los papás sepan qué actividades pueden ir con sus hijos en la semana, ¿ya? Ustedes aquí en la universidad cada rato en los grupos están colocando actividades, convocatorias, cosas, porque a nosotros nos toca, o sea, si no quisiéramos, tenemos que movernos en ese circuito, tenemos que saber qué se está produciendo, tenemos que saber qué se está haciendo en nuestra ciudad, qué procesos se están arrancando, qué dinámicas se está manejando dentro del círculo del arte, meterse en ese círculo del arte también, ver quiénes están ahí, hablar con ellos, mostrar lo que yo hago, decir lo que yo pienso, no quedarse como en esa cosita tan chiquitica de que soy estudiante de arte, estoy viendo aquí la universidad y ya, y lo que me diga la universidad eso es y punto, sino ampliar el espectro. Y en eso fue muy contundente la profe Caterina hace 8 días,
donde nos invitaba precisamente a eso, ¿ya? En mi experiencia personal también yo comencé a hacer muchas cosas por fuera de clase. Con amigos hicimos como proyectos donde no nos quedábamos solo con lo que nos estaban diciendo, sino que hacíamos cosas por fuera. Y eso nos permitió involucrarnos desde otra instancia con la universidad. Ya nos permitió como hacer talleres, conocernos en otros aspectos, ampliar esa concepción que tiene uno mismo de uno y no quedarse como con eso nomás, ¿sí? Se nos va a acabar el tiempo, pero bueno. Venga, volvámonos a conectar, que no podemos dejar esta idea suelta. Yo voy a decir otra cosita también. Dale, Sí. chicos, venga, hagamos algo, qué pena interrumpirlos. Volvámonos a conectar, habla Jenner, habla Wilmer, ¿listo? Mismo ID y contraseña, para no mocharnos ahí.